explicar un poco la trayectoria que tenemos hasta ahora en ICE Global, ¿no? En relación al estudio del exposoma y particularmente de la huella molecular que el exposoma deja en nuestro organismo, que es lo que se conoce como exposoma interno. Y me gustaría empezar, para aquellos que a lo mejor el concepto de exposoma ya les viene como algo nuevo, pues introduciendo esta ciencia que ya se acuña ya en 2005 por el profesor Christopher Paul Wild y que intenta englobar bajo un mismo concepto todos esos factores ambientales que nos rodean, que no son factores genéticos, es muy importante esa distinción, y que van a tener un efecto en la salud y en la enfermedad de las personas a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, en este concepto podemos identificar dos características que son importantes. Una es una dimensión holística, es decir, engloba todos los factores ambientales que nos rodean, pertenecientes a distintos dominios, y ese carácter dinámico a lo largo de toda la vida de un individuo. Y esto implica desde el momento de la concepción, el momento del desarrollo intrauterino, el momento del el delivery, el momento del parto, los primeros 1000 días de vida, etapas del desarrollo clave a nivel pediátrico y luego todo el desarrollo de la vida adulta. Este término, exposoma, tiene precisamente este sufijo oma, ¿no? Con una intención muy clara por parte de Christopher Wilde, que era tomar prestado el proyecto Genoma o las ambiciones de ese proyecto Genoma humano, pero trasladarlo al ámbito de la epidemiología y de las ciencias ambientales, ¿no? Con la esperanza de que si utilizamos ese sufijo OMA, ¿no? Pues se podrían atraer grandes ideas, se podría atraer gran financiación y conseguir desplegando un proyecto similar al del proyecto Genoma Humano, pero en el ámbito epidemiológico ambiental. Sin embargo, desde que se publica el primer paper, allá por 2005, en los siguientes años posteriores, en los 5 años posteriores, pues no es que haya una gran explosión, ni el término tiene una gran repercusión a nivel de publicaciones científicas, y lo podemos ver en esta gráfica. Y claro, es que el concepto exposoma en sí mismo plantea desafíos importantes por el propio hecho de ese carácter holístico, ¿no? De querer medirlo todo, a diferencia de un estudio genómico en el que nos basta con una gota de sangre para hacer una secuenciación de un paciente. En un estudio de exposoma en el que queremos caracterizar la dieta, queremos caracterizar el entorno en el que vivimos, queremos caracterizar parámetros biológicos de una persona, pues con un poco de ironía, aquí se representa en esta figura cómo tendría que ir un participante de un estudio de exposoma, ¿no? Que se convierten en casi verdaderos astronautas o alienígenas con todos los cachivaches y toda la infraestructura que tenemos que montar para poder hacer una caracterización holística, ¿no? Y esto ha sido uno de los principales desafíos en las últimas décadas, cómo poder samplear todos los factores que nos rodean y además tomar una buena caracterización biológica del individuo. Y digo caracterización biológica porque aquí es donde entra ese factor interno del exposoma, porque el exposoma no solo trata de evaluar las exposiciones externas, sino también de estudiar las alteraciones moleculares que éstas provocan en nuestro organismo, ¿no? Y de ahí viene el término exposomics, exposómica, que implica ese estudio también molecular, ¿no? Y el exposoma interno, al final, lo que se basa es en el estudio de biomarcadores. Biomarcadores son moléculas de distinta naturaleza que nos van a estudiar la respuesta fisiológica y biológica de nuestro individuo, de nuestro cuerpo, de nuestro organismo a esos factores ambientales, ¿no? Estos biomarcadores pueden ser de distinta naturaleza, los iremos viendo a lo largo de toda la presentación. Cuando hablamos de biomarcadores o marcadores multiómicos, hablamos de proteínas, hablamos de moléculas de ARN, hablamos de metabolitos, hablamos de alteraciones químicas del DNA, metilaciones, y pueden ser analizados en una gran variedad de tejidos, ¿no? O de muestras o matrices biológicas, desde muestras de cabello, muestras de uñas, sangre, orina, saliva.
y cada una nos va a dar una información relevante para el contexto que estemos estudiando. Y un poco esta figura ilustra el rol del exposoma interno, ¿no? Esa capa que señalamos aquí destacada en azul, que estaría justo en el medio, ¿no? En el camino de las exposiciones ambientales y el desarrollo de la patología humana, que al final es el mecanismo a través del cual todas esas exposiciones provocan un efecto en nuestra salud. ¿Por qué medir el exposoma interno? Bueno, pues la primera ya está clara, ¿no? Entender esos mecanismos moleculares que hemos mencionado por los que el exposoma externo, por los que el conjunto de factores ambientales nos hacen enfermar, ¿no? Generar evidencia, plausibilidad biológica que apoye a la toma de decisiones en materia de salud pública. Pero hay también nuevas aplicaciones muy interesantes, como pueden ser hacer predicciones hacia el pasado o hacia el futuro. Y aunque parezca una incongruencia, también podemos predecir al pasado, porque nuestro cuerpo tiene memoria, una memoria celular, una plasticidad molecular que va a responder a esos insultos ambientales a los que hemos estado expuestos en el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que mirando a día de hoy el perfil molecular de una persona, podemos reconstruir todo el historial de exposición ambiental de un paciente. Y esto tiene, y ya veremos cómo, gran relevancia para la medicina de precisión y para la salud personalizada. Pero igualmente, como existe en muchos otros campos, podemos predecir enfermedades futuras, podemos estimar el riesgo que una persona va a tener a lo largo de su vida de desarrollar ciertas patologías o de responder a ciertos tratamientos en función de su contexto ambiental. Para todo esto, el exposoma interno es fundamental tenerlo en cuenta y poder caracterizarlo. Y caracterizarlo de una manera adecuada. Estamos hablando de que necesitamos considerar biomarcadores proteicos, biomarcadores metabólicos, transcriptómicos, cambios en expresión de genes, biomarcadores epigenómicos, cambios en la secuencia, en la estructura química del DNA. Y para eso tenemos que hacer abordajes que se conocen multicapa, abordajes multiómicos y además hacerlo con un abordaje holístico. Es decir, no nos vamos a centrar en un biomarcador epigenético de forma aislada. Vamos a querer estudiar todo el epigenoma entero, todas las marcas químicas que están en todo el ADN de un paciente. No nos vamos a centrar en un solo gen. Queremos estudiar todo el perfil génico de todos los loci que hay a lo largo del genoma y que conforman el exoma humano. Por lo tanto, necesitamos abordajes holísticos también y ómicos en cada una de estas capas, ¿no? Y esto va a suponer también desafíos tecnológicos importantes. Y además tenemos que estudiarlo teniendo en cuenta que aquí hay un flujo direccional de información, que es la información a lo largo de estas capas que he mostrado anteriormente, tiene un principio y tiene un final. Y esto es importante a la hora de hacer estudios porque va a marcar, digamos, la dirección de la asociación y la robustez de lo que estemos encontrando. Y es que nosotros tenemos como exposiciones ambientales pueden provocar cambios, primero a nivel de secuencia, pueden provocar mutaciones, pero también pueden alterar directamente patrones de metilación, pueden generar esos cambios epigenéticos que a su vez van a llevar esa información a un nuevo cambio en la capa superior, que sería capas proteómicas, capas transcriptómicas o capas en una última instancia metabólicas, hasta conectar con la enfermedad. Viéndose así como las capas metabólicas, las capas proteicas están más cercanas a la expresión del fenotipo que las capas epigenómicas que están más cercanas a la exposición. Y esto tendrá implicaciones a la hora de diseñar nuestros estudios y a la hora de abordar los enfoques analíticos. En esta slide me gustaría presentaros un paper bastante interesante que se publica hace algunos años en la revista Cell, en el que se concentra un poco todo esto que he venido contando hasta ahora, ¿no? El conocimiento y la importancia sobre el exposoma interno en epidemiología ambiental, y nos presentan 8 principales mecanismos por los que el ambiente, esos factores ambientales que nos rodean, provoca
alteraciones en la salud de las personas, nos hacen enfermar, ¿no? Y definen el estrés oxidativo y la inflamación como un pilar fundamental, alteraciones y mutaciones genéticas inducidas, tanto somáticas como germinales, alteraciones epigenéticas, esas modificaciones químicas del ADN que pueden venir de la mano de modificaciones en histonas, modificaciones químicas en metilación, disfunción de la actividad mitocondrial, más a nivel celular, de compartimentos celulares, por supuesto una disrupción endocrina, ¿no? Una alteración de las rutas metabólicas y de los patrones hormonales del organismo, y alteraciones en otros campos, como puede ser la modificación de comunicación intercelular, intertejido, alteración de las comunidades microbianas que tenemos a nivel de intestino, a nivel oral, a nivel vaginal y finalmente una afección del desarrollo nervioso. Todas ellas muy importantes, algunas más para otras que para algunas patologías que para otras, y todas ellas con la relevancia de estudiar distintas capas moleculares. A día de hoy, este es otro estudio especialmente revelador. Se ha avanzado bastante en el estudio de la ciencia exposómica interna. Se ha conseguido caracterizar gran parte de esos biomarcadores que hemos venido mencionando y además, lo más importante, se han conseguido conectar esos biomarcadores con el exposoma tradicional, con ese exposoma externo, con esos factores y hábitos de vida, ¿no? Y en este comentario, en este artículo por Christopher Paul Weil, el que acuñaba el término de exposoma por primera vez, se hace un recorrido eh, sobre esos objetivos tan ambiciosos que teníamos al principio y cómo se han ido cumpliendo a lo largo de estos 20 años. Y vemos cómo esa foto que poníamos al principio, ¿no? Con un inicio un poco complicado, ¿no? Y con una pendiente bastante bajita en producción científica, ha cambiado radicalmente y actualmente nos encontramos en una verdadera explosión de producción científica en el campo de la exposómica, con lanzamiento de grandes iniciativas de exposoma a nivel internacional. En Europa ha habido un gran despliegue de financiación y de desarrollo de proyectos de cohortes tanto de madres y cohortes pediátricas, de cohortes en poblaciones más adultas, ¿no? Como algunas que muestro aquí, hasta entrar en una fase en la que nos encontramos ahora mismo, que es el despliegue y el asentamiento de las infraestructuras, ¿no? Hemos pasado de la generación de evidencia a intentar desplegar infraestructuras, como puede ser IRIN, ¿no? Redes de investigación, redes de plataformas tecnológicas que consoliden toda esa capacidad de generar datos de exposoma, ¿no? Hablamos de red de laboratorios, hablamos de red de colaboradores científicos, hablamos de generación de catálogos de datasets y es un poco hacia donde está dirigiéndose la ciencia exposómica de la mano de instituciones como IGEN, como Nexus o el GEF, que es el Global Exposome Forum por parte de Norteamérica. Y aquí presentamos un poco cómo esta evolución en materia de despliegue de fondos para investigación de exposoma ha venido acompañada de un incremento impresionante en la generación de set de datos de exposoma externo, marcados por la línea azul, y de set de datos de exposoma interno, con una pendiente bastante similar. Si nos fijamos, de hecho, en cuáles son las capas de datos moleculares, las capas ómicas que han sido más estudiadas por estos estudios, por estos enfoques de exposoma, podemos encontrar liderando aquellas capas más cercanas al fenotipo, como puede ser la metabolómica, y aquella capa, un poco situadas en los extremos, más cercanas a la exposición, como puede ser la epigenómica. Con el estudio de la transcriptómica en el último lugar, ¿no? Y siendo todavía una asignatura pendiente que no se ha cubierto de forma completa en los estudios de exposómica. Vamos a centrarnos, por lo tanto, en las capas moleculares que a día de hoy están más ampliamente disponibles en los enfoques de exposoma, la epigenómica y la metabolómica. En el caso de la epigenómica, por si es la primera vez que se escucha hablar de ella, ya hemos mencionado, son modificaciones químicas
que tienen lugar en la secuencia de ADN por acción de insultos ambientales y que van a condicionar cómo se lee esa secuencia de ADN, cómo se lee la partitura, que sería el genoma, para expresar el fenotipo. Por lo tanto, tienen una capacidad importante de controlar la expresión génica que afecta a grandes procesos biológicos y celulares. Existen distintos tipos de mecanismos epigenéticos que nos pueden interesar cuando trabajamos en epidemiología ambiental y en exposómica. El primero y el más importante es la metilación de ADN, ¿no? La adición de grupos metilo a dinucleótidos CpG. Pero también tenemos otros como la modificación en el empaquetamiento del ADN, que sería la modificación de histonas, o el control de la expresión génica a través de moléculas de RNA pequeñas, circulantes, conocidas como microRNAs, que van a tener un efecto verdaderamente contundente en el control de la expresión génica de genes diana. Centrándonos en el más estudiado, que sería la metilación de ADN, pues aquí os pongo una de las plataformas más ampliamente utilizadas para su análisis en cohortes y con muestras biológicas, que es el array, ¿no? Tecnologías de array, que nos permiten mirar de forma fija sitios concretos a lo largo del genoma, no toda la secuencia al 100%, sino algunos puntos, algunas coordenadas específicas dentro de este genoma. Y particularmente presento el array de Infinium Methylation Epic version 2, que es el último que hay disponible y que nos permite mirar hasta 1 millón de marcadores de forma simultánea, ¿no? Y 1 millón de posiciones en el genoma, ver cómo están metiladas o desmetiladas por acción del ambiente. Y aquí vemos algo más de información sobre estos patrones de metilación, por qué ocurren, dónde ocurren. Hablamos de que la metilación del ADN consiste en añadir un grupo químico, un grupo metilo, a una molécula de un nucleótido. Concretamente se añade a una citosina, que es uno de los 4 nucleótidos que conforman la molécula de ADN, pero no a cualquier citosina. Se añaden a citosinas cuando estas van acompañadas de un nucleótido de tipo guanina. Por lo tanto, cuando encontramos ese dinucleótido, ¿no? Dos nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster, vamos a encontrar de una forma más recurrente cómo estas moléculas químicas de metilo se añaden a la citosina, encontrándonos una secuencia de ADN como la que presento aquí en la parte 2, ¿no? En la que cada vez que encontramos un dinucleótido CpG podemos encontrar una adición de grupo metilo justo encima, ¿no? Y esto vamos a ver cómo tiene grandes implicaciones para la expresión génica, porque para toda la maquinaria de transcripción, encontrarse ahí un grupo metílico, un grupo metilo que te supone un impedimento estérico, puede hacer que un gen deje de expresarse. Y que un gen deje de expresarse en una ruta metabólica clave puede tener muchas consecuencias para la salud, ¿no? De hecho, si miramos ya no a nivel de nucleótido específico, sino a nivel de región genómica, encontramos lo que se conocen como islas CpG, que son agrupaciones de ciertos dinucleótidos CpG, en algunos casos que están sin metilar, precisamente pues porque pertenecen a regiones muy importantes del genoma que tienen que estar libres y accesibles para esa maquinaria de transcripción, ¿no? Y que se pueda expresar la secuencia génica. Ha habido muchos estudios de evaluación de la metilación del ADN. Aquí os muestro uno de los ejemplos más clásicos en epidemiología ambiental y en exposómica. Es cómo se evalúan madres que durante el embarazo fumaban tabaco, estaban expuestas a toxinas por hábitos tabáquicos y tras un screening a través de este array de todas las CpGs, 1 millón de CpGs, sus patrones de metilación en una muestra biológica de placenta, vemos cómo efectivamente las madres que habían consumido tabaco durante el embarazo estaban teniendo una impronta, una huella molecular que permanece de forma constante y permanente en la placenta y que por lo tanto va a tener una gran implicación para el desarrollo fetal, porque recordamos que esta epigenética es como el manual de instrucciones, ¿no? Como la orquesta que va a marcar el destino de muchas líneas celulares y de muchos tejidos, ¿no? Aquí veíamos cómo se afectaban 341 CpGs, que afectaban a vías de inflamación, vías de vascularización, actividad hormonal, señales de factores de crecimiento, con todo lo que esto implica para el desarrollo fetal.
Por otro lado, tenemos el exposoma químico, el metaboloma, ¿no? Hemos dicho que nos íbamos a centrar en las dos ómicas principales, epigenómica, metabolómica. Por otro lado, la metabolómica se centra en estudiar todas esas moléculas que no son proteínas exclusivamente. Hablamos de vitaminas, hablamos de macronutrientes, hablamos de componentes lipídicos, hablamos de todas esas moléculas complejas, más allá de las proteínas y del DNA o del RNA, que participan en infinidad de procesos metabólicos, ¿no? Y que están muy cerca de la expresión fenotípica. Y pongo esta imagen porque es muy reveladora para entender cómo realmente esto se ha transformado, ¿no? Y pasamos de una aproximación reduccionista. Bueno, en esta imagen se ve una esfera de cómo en la Edad Media intentaban evaluar el metaboloma humano simplemente pues, observando el color de la orina, y esto, pues presencia de ciertos metabolitos o colorantes tenía una implicación para la salud humana, hasta el punto de que de una sola fracción de orina a día de hoy somos capaces de sacar cientos, incluso miles de componentes metabólicos diferentes, anotados a nivel particular, cuantificados de una forma muy precisa qué valores tenemos en nuestra muestra, ¿no? Y qué implicación tiene esto para la salud. Y aquí pongo un ejemplo de todas las rutas metabólicas que se pueden ver afectadas, ¿no? Hablamos de metabolismo de carbohidratos, metabolismo proteico, metabolismo, moléculas que participan en la síntesis lipídica, síntesis aminoacídica, vitaminas, etcétera, ¿no? En definitiva, la base de todos los procesos biológicos de nuestro organismo, y que muchas veces tienen en común algunos ejes que se pueden encontrar, como puede ser la inflamación, que aparece de forma transversal en todas estas rutas metabólicas y que a través del sistema inmunitario tiene un efecto en muchas patologías, ¿no? Por lo tanto, es bastante relevante que hagamos este enfoque metabolómico también. Ahora bien, nos hemos centrado en epigenoma, nos hemos centrado en metaboloma. ¿Es esto suficiente? Para la ciencia exposómica no es suficiente. Siempre tenemos que intentar tener la aproximación más holística posible, en la medida de lo que la financiación que tenemos nos lo permita, y hacer lo que se conocen como estudios multiómicos, ¿no? Integrar una capa epigenómica, una capa metabolómica, una capa proteómica, etc. Y un muy buen ejemplo de esta aproximación es el proyecto ELIX. El proyecto ELIX es uno de los eh, mayores recursos de exposómica pediátricos en población pediátrica, los que se han concentrado mayor cantidad de esfuerzos en caracterizar muy bien el exposoma externo, pero también el exposoma interno, múltiples capas ómicas y una magnífica caracterización fenotípica. Tenemos un gran screening de ciertas patologías relevantes para la sociedad, como pueden ser enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, obesidad y una gran variedad de patologías relacionadas con el desarrollo cognitivo de los pacientes pediátricos. Concretamente nos centramos en población infantil europea, perteneciente a 6 países distintos de la Unión Europea: España, Francia, Reino Unido, Noruega, Lituania y Grecia, en los que se ha hecho el seguimiento de... Eran unos 20.000 inicialmente. Si nos centramos en los que tienen capas moleculares medidas, estamos hablando de unos miles de individuos. Desde el momento del embarazo, por lo tanto, es una cohorte por pares de madres e hijos, el momento del embarazo, el parto y el desarrollo, los primeros 1000 días de vida, la etapa de infancia, early childhood, y hasta el desarrollo de la adolescencia. Por lo tanto, tenemos varios tiempos de seguimiento para estos participantes, esta población pediátrica, como digo, con una caracterización muy intensa, tanto en la etapa del embarazo como en la etapa de la infancia, como en la etapa de la adolescencia, de todos estos dominios de exposoma, ¿no? Dominios que podemos ver muy claramente recogidos en esta diapositiva. Tenemos factores relacionados con la meteorología, factores del exposoma externo, ¿no? Condiciones climáticas, presencia de espacios naturales en los entornos en los que vivimos, contaminación en las ciudades en las que viven estos participantes, cantidad de tráfico, pero también exposición a determinados químicos, hábitos tabáquicos, hábitos de vida, dieta, toda una lista
bastante amplia de factores ambientales, complementada, como digo, aquí mostrándolo en la derecha, con una buena caracterización de capas ómicas de metabolitos en distintas matrices biológicas, en suero y en orina, que es muy importante, proteínas, expresión génica transcriptómica y metilación del ADN. Y aquí os pongo algunos ejemplos de publicaciones que han podido resultar tras todos estos esfuerzos de generación y caracterización y colección de datos, como es este artículo publicado por Lea y Mariona Bustamante en Nature Communication hace algunos años, en los que se hace, digamos, una red, ¿no? Se hace un mapa, un catálogo de todas las combinaciones o las huellas moleculares del ambiente, ¿no? Gracias a tener todas estas capas medidas y a la vez tener toda la información ambiental, aquí lo que generaron era un inventario de cuáles son los marcadores moleculares que más se afectan por determinados grupos ambientales, ¿no? Y podemos ver conclusiones muy interesantes, ¿no? Se puede observar cómo, por ejemplo, durante la etapa prenatal, aparecen ya unos efectos moleculares como el que hemos visto del tabaco, que van a tener una permanencia en los niños, ¿no? Que van a tener una duración, no solo van a quedarse de una forma aguda en el tiempo, sino que se van a prolongar y que si volvemos a analizar esa capa ómica en 6 años vuelven a estar ahí. Pero vemos también cómo, por el contrario, en la etapa ambiental de la infancia, si medimos el impacto en las capas ómicas, el impacto ambiental, pues son las capas metabolómicas, esas que están más cerca del fenotipo, las que tienen una mayor afectación, ¿no? También podemos ver cómo la dieta, principalmente la ingesta de determinados grupos alimentarios, grupos de alimentos relacionados pues, con ingesta de pescado o algunos vegetales, a veces es la principal fuente de entrada de ciertos contaminantes y esto se vincula con una desregulación metabólica y cómo la exposición a ciertos disruptores endocrinos, esos químicos que hemos comentado, claramente tienen un perfil o una huella molecular inflamatoria en nuestro cuerpo, ¿no? Disparando los niveles de proteínas, citoquinas, leptinas y otras moléculas que participan en ejes inflamatorios que luego se relacionan con algunas patologías. Este es otro estudio muy interesante, también realizado en la población ELIX, centrándose en una dimensión específica del exposoma, concretamente del exposoma personal de los químicos, ¿no? Las sustancias químicas a las que estamos expuestos. En este caso se estudiaba cómo la exposición a químicos de distintas familias, que se muestran aquí, pesticidas, PCBs, químicos persistentes, químicos no persistentes como fenoles, etcétera, o algunos metales, tiene un efecto directo en la prevalencia del síndrome metabólico. Es decir, los niños que están más expuestos a estos contaminantes químicos tienen un mayor riesgo de padecer síndrome metabólico y obesidad ya desde edades muy tempranas. Y lo interesante de este estudio, perdonad, lo interesante de este estudio es que además profundizan en esas vías moleculares por las que los químicos provocan ese efecto en el síndrome metabólico y descubren cómo, de nuevo, hay una implicación de vías proinflamatorias a partir de alteración de determinadas proteínas, hay una implicación de metabolitos, vías metabólicas de producción de aminoácidos de cadena ramificada, que se han relacionado ya ampliamente como marcadores de resistencia a la insulina, o incluso una desregulación lipídica o del microbioma de estos pacientes, ¿no? Con una pérdida de diversidad del microbiota intestinal. Hemos visto ya algunos ejemplos de lo que sería ese primer abordaje, ¿no? El estudio de las exposiciones de las bases moleculares, de los mecanismos por las que el ambiente provoca enfermedades en el cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos de predecir hacia el pasado, ¿no? Eso que habíamos comentado que era tan interesante porque nos permitía reconstruir el historial ambiental de una persona, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo, pues, midiendo los niveles de metilación de un gen específico que se descubrió, un biomarcador, podemos saber qué persona ha fumado alguna vez en su vida, no ha fumado nunca o incluso es fumador de forma actual. Y de manera muy interesante lo que observamos es que esas huellas ya hemos avanzado algo, no es algo que ocurra de una manera temporal en nuestro cuerpo, sino que continúan. Y vemos cómo
hay una desregulación en esa metilación de este gen, en específico en el tejido adiposo. Incluso hasta 5 años después de haber dejado de fumar, sigue existiendo una alteración en los patrones moleculares químicos de metilación del gen AHRR, por ejemplo, ¿no? Y además hay un patrón de dosis-respuesta. Es decir, aquellas personas que tomaban más cantidad de tabaco tienen una mayor cantidad de metilación y esto a veces sigue una relación o un patrón lineal. A partir de aquí, incluso se han desarrollado algunas herramientas predictivas, ¿no? Como es este EpiSmoker, es un paquete de R en el que introduciendo los patrones de metilación de un individuo, pues te puede dar una predicción de que haya sido fumador, sea fumador actual o no lo sea, con implicaciones que esto tiene no solo por el parámetro de fumar, que a lo mejor no es tan relevante, pero sí para la caracterización de otras exposiciones, ¿no? Imaginaros poder reconstruir exposiciones dietéticas, ¿no? ¿Qué es lo que ha comido un individuo 5 años antes, o en este caso un año, una semana antes, en el caso de metabolómica, para poder utilizar esto en relación con otros parámetros, ¿no? Pues tiene unas aplicaciones realmente fascinantes, ¿no? Voy a ir pasando también para no entretenernos mucho con esto y vamos a entrar ahora en la tarea de predecir hacia futuro, ¿no? En este ejemplo publicado en Cell Report Medicine se ve cómo a través del estudio de moléculas de RNA, ¿no? De expresión génica, un estudio de proteómica, niveles de proteínas en suero, en sangre o también un estudio genético, pues fueron capaces de generar un modelo predictivo que lo que separaba era madres que iban a tener un embarazo normal, a término, o madres que estaban en un alto riesgo de tener un embarazo prematuro, ¿no? Una disrupción del embarazo por la razón que sea. Y fueron capaces de separar esto solo utilizando distintas capas moleculares con cierta habilidad predictiva. También en las tareas de predicción futura cada vez se viene oyendo más del envejecimiento biológico, ¿no? Sabemos que estas marcas moleculares no solo nos informan de la enfermedad latente o la enfermedad presente en el momento del análisis, sino también nos informan de nuestra capacidad de envejecer saludablemente y esto es lo que se conoce como aceleración de la edad biológica, se mide a través de distintos relojes. Y también ha habido mucho interés en estudiar estos relojes ómicos, la mayoría son epigenómicos, pero también empieza a haber los de otras capas, porque nos informan también sobre el riesgo de mortalidad futura, nos informan sobre el riesgo de padecer ciertas patologías de gran relevancia, ¿no? Y al final el proceso del aging, el proceso de envejecimiento también está íntimamente relacionado con las exposiciones ambientales. Este, por ejemplo, es un estudio bastante interesante que estamos intentando desplegar, en el que pretendemos estudiar los ritmos de envejecimiento molecular de una cohorte infantil, de una cohorte pediátrica a lo largo de un año. Por lo tanto, empezamos en el día 1, medimos cuál es su ritmo de envejecimiento, los seguimos durante un año haciendo una monitorización muy intensa de su exposoma externo, las ciudades en las que viven, los entornos en los que se mueven, la actividad física que hacen, la contaminación ambiental a la que están expuestos y volvemos a medir ese envejecimiento biológico a los 12 meses para ver si ese ritmo de envejecimiento ha sido más acelerado para los pacientes pediátricos que están expuestos a un entorno urbano más desfavorable, más contaminado, menos verde y menos promotor de la actividad física, ¿no? Y es un proyecto bastante prometedor para el que estamos intentando buscar financiación. Se realizará en 135 adolescentes y, bueno, tiene distintos objetivos, principalmente relacionados con outcome de salud cardiometabólica, que es bastante relevante también en el campo de la esposómica. Y todo esto, pues, nos va conduciendo hacia aplicaciones con bastante interés, ya no solo para el ámbito pediátrico, sino para toda la población, y es lo que se conoce como medicina de precisión, ¿no? Llegar a esa utopía en la que no hacemos recomendaciones terapéuticas o recomendaciones predictivas o preventivas para un grupo poblacional, sino para
un subgrupo poblacional o incluso para un individuo específico. Y para eso necesitamos tener una caracterización muy completa de no solo esas capas moleculares de exposómica, sino también ambiental, ¿no? Y esto pues tiene todas esas aplicaciones en tratamiento, diagnóstico, detección de enfermedades tempranas, prevención personalizada que vemos aquí. ¿Existen abordajes de medicina de precisión con exposómica? Todavía es muy pronto para ver aplicaciones en la práctica clínica, pero sí que empiezan a publicarse artículos en los que se demuestra las posibilidades y lo prometedor que es la ciencia exposómica para alcanzar ese concepto, ¿no? Y este es uno de los ejemplos que os quería mostrar. Es un artículo que publicamos recientemente en ACE Global, en el que gracias a este enfoque multiómico, ¿no? Estudiando capas multiómicas en la población ELIX, en esta población infantil, y a través de un estudio ambiental somos capaces de identificar lo que llamamos aquí clústeres o endotipos moleculares, es decir, identificamos, digamos, subgrupos de pacientes de acuerdo a todas esas alteraciones moleculares. Encontramos algunos que tienen una mayor metilación, una menor expresión génica de algunas rutas metabólicas importantes, otros que tienen un nivel proteico muy antiinflamatorio, por lo tanto están protegidos, y vemos cómo precisamente esos endotipos moleculares se corresponden con una mayor o menor prevalencia de obesidad o una mayor o menor prevalencia de síndrome metabólico. Y cómo ciertos factores ambientales prenatales son los que disparan la pertenencia a uno de esos grupos moleculares. Es decir, las personas que, los individuos, los pacientes pediátricos, los niños que han estado expuestos a una mayor cantidad de PIFAs durante el embarazo, por la ingesta de ciertos componentes nutricionales por parte de sus madres, tienen más posibilidad de pertenecer a este endotipo molecular de riesgo y luego desarrollar alteraciones cardiometabólicas, ¿no? Por lo tanto, todo nos va llevando hacia individualizar un poco más la estratificación del riesgo, ¿no? Y ya no hablar de grandes grupos poblacionales por edad o por sexo, sino, oye, dentro del grupo poblacional de 6 años podemos establecer un subgrupo de aquellos que tienen un endotipo molecular de riesgo y en estos hacer un seguimiento específico. Por lo tanto, hablamos de verdaderas aplicaciones de medicina de precisión. Este es otro ejemplo muy interesante en el que utilizando lo que se conoce como SHAI, inteligencia artificial explicable, generamos un modelo predictivo. Un modelo predictivo que integra datos genéticos, datos clínicos, antropométricos del paciente e incluso proteicos y, lo más importante, esa capa que nos refleja el ambiente, epigenómicos, cuando los individuos tienen 5 o 6 años. Y nos damos cuenta de que este modelo predictivo es bastante preciso en hacer una estimación del riesgo de estos pacientes cuando pasan 3 años, cuando estos pacientes entran en pubertad. Y nos diferencia a aquellos que van a virar hacia una clase de resistencia a la insulina, una obesidad metabólicamente enferma, de aquellos que van a posicionarse en un grupo sano de un perfil metabólico saludable. Y esto es bastante interesante, poder identificarlo ya antes de la etapa puberal, porque es donde tenemos la ventana terapéutica, ¿no? Para empezar a iniciar acciones. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle, pero se utilizaban algunas herramientas de modelos predictivos y de inteligencia artificial explicable, como es esta tecnología SHAP, que es bastante interesante, porque permite ir incluso a nivel de paciente. Ya no hablamos de grupos poblacionales, hablamos de que con esta tecnología podemos identificar que al paciente número uno, pues lo que está provocando un incremento del riesgo es una metilación del gen de histona desacetilasa C4, un perfil de riesgo, un perfil de niveles de hierro anómalos en sangre o un desbalance del ratio adiponectina-leptina. Y proponer una intervención personalizada para esas alteraciones, ¿no? Como la que se plantea aquí. Todo esto, pues, viene con un coste, ¿no? Y es que desplegar estos estudios, que os he presentado aquí de una manera muy rápida en 20 minutos, pues, lleva detrás hacer frente a problemas del acceso a los tejidos objetivo, problemas de variabilidad temporal, problemas de confusión por efectos genéticos, cómo interpretar biológicamente todos los resultados. Por lo tanto, vemos que desplegar esto en un estudio no es nada sencillo.
Vamos a ir pasando también un poco rápido por aquí. Tenemos que hacer estudios integrales. Hemos comentado que el EPIC Array, esa plataforma, nos permite estudiar 1 millón de CPGs, de metilaciones por todo el genoma, pero es que esto solo corresponde con un 2% del genoma. Por lo tanto, hay una gran cantidad de información que se está quedando atrás y que tendríamos que abordarla pues, con estudios de secuenciación y estudios un poco más comprensivos, ¿no? Y con una mayor resolución. Además, a veces nos centramos en analizar muestras de sangre, porque es la más accesible, pero la muestra de sangre no es la más interesante para según qué patologías. Hablamos de que a veces necesitamos acceder a tejido adiposo, a tejido renal, a tejido pulmonar, y la disponibilidad de estas muestras es realmente baja y muy difícil de conseguir, especialmente en población pediátrica. Tenemos además, y esto es otra frontera actual, el problema de la individualidad celular. Hasta ahora, cuando cogemos una muestra de sangre, tenemos una mezcla de distintos tipos celulares y cada una tiene un perfil ómico diferente. A día de hoy estamos haciendo lo que se conoce como un pool de análisis. El siguiente paso es hacer un análisis single cell, ir a cada célula, aislarla y mirar cuál es el perfil multiómico de ese tipo celular, ¿no? También la variabilidad temporal. Estamos hablando de estudios longitudinales y estamos hablando de cómo estas marcas no son estáticas. Algunas duran más, como la epigenética, pero la metabolómica o la proteómica, que se muestran en los triángulos de la derecha, tiene una gran variabilidad temporal al corto plazo. Pueden ser muy distintas en un plazo de 6 meses. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a analizarlo en relación con un fenotipo. El efecto genético, poder separar el efecto ambiental del efecto genético, es otro desafío de estos estudios, que a veces no es tan sencillo de abordar. Y el desafío en el que nos encontramos es la interpretación biológica. Cuando tenemos un marcador epigenético, una proteína y un metabolito, ¿cómo los conectamos? ¿Pertenecen a la misma ruta? Bueno, para eso necesitamos utilizar bases de datos especializadas como el KEGG, como el Reactome, que nos permiten responder a esa pregunta, ¿no? Y siempre, siempre tener en cuenta que estamos haciendo inferencia causal, que nunca estamos haciendo inferencia causal, que estamos haciendo estudios de asociación. Gracias a estos estudios epidemiológicos siempre podemos hablar de que hay una asociación entre una exposición ambiental y la elevación de una proteína. Hay una relación entre la exposición a tabaco y la disminución de metilación. Pero para poder relacionar esto de forma causal necesitaríamos desplegar otros estudios in vitro, in vivo, que van a ser muy costosos, ¿no? Experimentos controlados. Y finalmente, no olvidar el desafío en el que nos encontramos ahora, que es el estudio holístico, ¿no? No centrarnos en cada capa por separado, sino hacer un abordaje multiómico. En esta figura, que la podréis tener a disposición más adelante porque es bastante compleja, pues se resume un poco las particularidades de este abordaje multiómico, ¿no? De cómo se puede realizar de manera horizontal, se puede analizar de manera vertical, cómo requiere el uso de técnicas de machine learning complejas, despliegue de pipelines analíticos con validación de modelos, con poblaciones suficientemente grandes, training, testeo, evaluación de métricas y un despliegue analítico bastante complejo, ¿no? Vamos a pasar algunas de estas slides. Aquí os presento una diapositiva muy interesante de una publicación ya bastante antigua, pero que presenta algunas de las técnicas más utilizadas en el campo de la integración multiómica, en el ámbito de técnicas de reducción de dimensionalidad, que es un grupo de técnicas de Machine Learning con mucho interés para esta aplicación. Y aquí, muy resumidamente, cómo, de nuevo en ELIX, somos capaces de aplicar esta técnica, una técnica de reducción de dimensionalidad llamada RGCCA, para integrar distintas capas moleculares, proteínas, metabolitos en suero y metabolitos en orina, y identificar 3 firmas moleculares que predicen la evolución de la presión arterial de estos niños, ¿no? Y vemos cómo una firma proteómica, una firma de metabolómica de suero y una firma de metabolómica de orina se relacionan, 2 de ellas como perfiles de riesgo y la firma de metabolómica en orina como un perfil protector para niveles de presión arterial. Y de nuevo, ¿qué tenemos? Inflamación, alteraciones lipídicas y alteraciones de microbiota, ¿no? Por lo tanto, al final, muchas veces apuntan hacia las mismas rutas metabólicas.
Y además no nos quedamos ahí, ¿no? También estudiamos cuáles son, aquí lo muestro, cuáles son los factores, de nuevo, ambientales que activan o disparan estas firmas moleculares, ¿no? Y relacionamos la contaminación del aire, relacionamos actividad física, relacionamos PFAS, químicos, etcétera, con estas firmas moleculares a través de distintos modelos y vemos cómo, pues, precisamente exposición a eh, mm, metales pesados durante el embarazo, presencia de espacios verdes o de entornos más paseables o ciertos perfiles de dieta tienen un efecto tanto en la presión arterial como en estas firmas moleculares, planteándose como lo hacemos aquí, ¿no? Como verdaderos mediadores, ¿no? Que esa era la primera diapositiva que mostraba al principio, como meet in the middle, como alteraciones moleculares que responden al ambiente, ¿no? Aquí conseguimos trazar cómo una dieta materna durante el embarazo desfavorable, con mayor consumo de carne, menor consumo de vegetales, una poca adherencia a dieta mediterránea en este caso, puede provocar esas firmas moleculares inflamatorias en la infancia de los niños y esto se relaciona mediando el efecto en una mayor presión arterial de los participantes pediátricos en infancia y en adolescencia, ¿no? Todo esto, pues, ha sido un resumen bastante amplio, por eso, para aquellos que tengan mucho más interés, me gusta compartir este recurso. Es un workshop que se realizó hace ya 2 años, en el que, se muestran algunos, de estos métodos, se explican en detalle, tenéis material en YouTube, ¿no?, para consultarlo. Y también anunciar que a finales de este año probablemente lancemos una segunda serie de este curso, que será gratuito y completamente abierto. Y terminar con algunos mensajes clave que nos han acompañado a lo largo de toda la charla y que me gustaría que quedaran claros. Y es el primero, el concepto de exposoma. Es un concepto que ha ido evolucionando, ¿no?, de forma dinámica, pasando al principio de una medición solamente ambiental a la incorporación de ciencias ómicas. ¿Por qué nos interesa estudiar el exposoma? Para reconstruir exposiciones pasadas, el historial de exposición, para hacer predicciones a futuro y para descifrar los mecanismos que subyacen en determinadas enfermedades crónicas. La importancia de realizar abordajes holísticos, multiómicos, ¿no? Hemos visto epigenómicos, metabolómicos. Hemos recorrido algunos ejemplos de cómo esto se puede operacionalizar y hacer real, ¿no? Con el estudio del tabaco en la metilación, estudios de metilación y relojes epigenéticos, estudios de mezclas químicas durante el embarazo y síndrome metabólico a través de inflamación. Y cómo esto nos acerca un poco más a esa medicina de precisión en la que podemos personalizar un poco la estimación del riesgo a nivel de subgrupos poblacionales, incluso a nivel personalizado de paciente, ¿no? Y cómo actualmente, pues, tenemos que hacer frente a una serie de retos analíticos: acceso a tejidos, variabilidad temporal, necesidad de métodos de inferencia causal, lidiar con confusores genéticos y cómo también nos encontramos actualmente en la frontera de la integración, ¿no? De hacer una verdadera integración multiómica y para eso, bueno, pues estamos intentando trabajar en recursos, workshops y todas estas plataformas, ¿no? Y yo creo que esto sería todo. 50 minutos, como habíamos prometido, y ahora pues encantado de hacer discusión y resolver cualquier duda que podáis tener. Augusto, muchísimas gracias por esta presentación tan valiosa, de verdad que mil gracias por compartirnos todo esto y me gustaría pues abrir la posibilidad si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos acompañan varios profesores y algunos estudiantes en este momento. Adelante, Manuel. Bueno, muy buenas noches, creo que ya son allá, doctor Augusto. Muy Buenas interesante la noches. charla, muy interesante la charla que nos diste. Yo particularmente pues no soy experto en la parte epidemiológica. Sin embargo, eh, me llama mucho la atención lo que hacen y quisiera saber dos cosas. Son dos preguntas las que tengo. La primera es, como el exposoma es algo tan amplio, como bien lo ilustrabas durante toda la presentación, cuando se va a evaluar algún tipo de patología, ¿cómo saben qué variables son las que deben de considerar para que sea una respuesta en términos de asociación de algo ambiental o factores ambientales con el desarrollo de la patología? Y la segunda
es si se han hecho estudios de cómo afecta el exposoma al desarrollo de enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias, Manuel, por tu pregunta. Pues bueno, con relación a la primera, destacar que casi siempre, con lo relativo a exposiciones moleculares o a firmas moleculares, hacemos estudios agnósticos. Es decir, no hacemos una selección previa de los biomarcadores, sino que hacemos esos estudios genoma completo, genome-wide, que se llama, ¿no? Y ahí, pues, en un enfoque guiado por los datos, a través del análisis, identificas biomarcadores. Con respecto al abordaje ambiental, en función de la patología, como bien comentas, sí que puede haber algunos subgrupos de factores o de dominios de exposiciones que puedan tener una mayor relevancia, ¿no? En el caso de patologías de la obesidad, pues por supuesto todos los factores de dieta van a tener una gran relevancia, todos los factores de actividad física, el entorno urbano en el que se desarrollan los pacientes, pues también van a tener una principal relevancia y puede servir de hipótesis para filtrar o guiar un poco el diseño del estudio. Pero, de nuevo, recalco, ¿no? Normalmente cuando se diseñan estas grandes cohortes se hace con un abordaje agnóstico. Se intenta medir todo el exposoma, se intenta medir toda la ómica y, eso sí, se centra un parámetro de salud determinado y ahí en un abordaje guiado por los datos se van a intentar encontrar asociaciones. Dicho esto, si se cuentan con unos recursos específicos, siempre se puede optimizar ese recurso, ¿no? Y si en el caso de la obesidad, por ejemplo, sabemos que hay una evidencia previa de que hay ciertos patrones metabólicos que están alterados y que las proteínas y los metabolitos son de gran relevancia para el fenotipo, podemos centrarnos en esas capas ómicas, en grupos metabólicos dirigidos. Hay abordajes que se llaman targeted analysis de metabolitos. Hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Biócrates, que permite estudiar solo 250 metabolitos, o una plataforma de proteínas que se llama Olink, que te permite estudiar solo unas proteínas cardiometabólicas. Y te permitiría hacer ese estudio más específico, más dirigido, para validación de hipótesis en el caso de que las tengas. Y con respecto a tu segunda pregunta, en enfermedades infecciosas, desgraciadamente yo no trabajo en ese campo, entonces no tengo conocimiento de muchos abordajes, pero sí que tenemos algunos colaboradores trabajando en esto. Sé que recientemente se publicó un artículo en Cell bastante relevante de cómo exposiciones ambientales se relacionaban con perfiles de microbiota y con susceptibilidad incluso también a infecciones virales. Si es de tu interés, pues, puedo buscarte la referencia y compartírtela, pero no puedo decirte mucho más porque no es mi campo de trabajo. Ok, sí, eso sería algo espectacular, doctor. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima más para algún comentario, alguna pregunta? Gracias, Marlon. Adelante. Yo tengo una duda más de la ignorancia. Yo soy ingeniero químico. ¿Cuál es la diferencia entre lo exposoma y la toxicología? Muchas gracias, Marlon, por tu pregunta. Bueno, aquí estamos hablando de enfoques, dos enfoques completamente distintos, pero a la vez íntimamente relacionados, ¿no? El abordaje de exposoma busca, primero, identificar exposiciones relevantes para la enfermedad, ¿no? Eso también lo hace la toxicología. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el enfoque. En la toxicología, a lo mejor tradicional, tenemos un estudio del fenómeno dosis-respuesta, ¿no? Nos hemos centrado, pues a lo mejor con experimentos in vivo o experimentos in vitro, en evaluar exactamente cuál es la dosis de exposición que me provoca una alteración de la patología para marcadores específicos, ¿no? El llevar esto de un marcador individual a un abordaje holístico en el que no solamente tienes un factor, sino tienes una mezcla de químicos en un entorno urbano de factores de exposición, en un entorno de alimentación, esa cuantificación de una curva que era de 2 dimensiones empieza a ser ya un hiperplano y una
un comportamiento mucho más complejo, ¿no? Por lo tanto, la principal diferencia, al final la esencia es la misma, ¿no? Es identificar exposiciones con efecto en enfermedad y cuantificar esa asociación. La diferencia es el enfoque, ¿no? Diría. Pero las dos ciencias persiguen responder la misma pregunta. Gracias, Augusto. Adelante, Ana. Bueno, Gracias. Marlon, no sé si vas a decir algo, Marlon, que de pronto abriste el micrófono y no sé, y me disculpas. No, solo le da las gracias por la aclaración a todos. Dale, gracias. Adelante, Ana. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante esta charla. Muchas gracias a Diana, pues, por invitarnos a esta charla. Yo tengo dudas sobre ese estudio que están haciendo en el seguimiento a 1 año de los niños. ¿Por qué a 1 año? Y, o sea, yo sé que algunos biomarcadores, pues, se van a modificar en un periodo de tiempo cortico en relación a una exposición, pero no sé, hago como el símil entre la medición de la glicemia en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Una nos da una información de una exposición inmediata, pero puede que no sea algo tan determinante para un desarrollo de una enfermedad. En cambio, hay otros biomarcadores que sí pueden dar una información más relevante, con más efectos sobre la predicción, por ejemplo. Entonces, ahí hay como varias preguntas juntas. Una, ¿por qué ese seguimiento a 1 año? Y dos, ¿cómo elegir esos biomarcadores que posiblemente no se vean afectados en una escala de tiempo tan cortica, pero posiblemente tengan un impacto más importante para la predicción de un desenlace? Magnífica pregunta, Ana. Muchísimas gracias. En este estudio particular, el principal objetivo, ¿no?, es evaluar eso que introduje como el envejecimiento molecular, ¿no? Hablamos de hacer esa estimación del envejecimiento, esa aceleración del envejecimiento con patrones de metilación, relojes epigenéticos, ¿no? Y lo que hemos visto cuando calculamos estos relojes epigenéticos en los niños es que entre la edad que predecimos y la edad que tiene el paciente, siempre suele haber un desbalance hacia adelante o hacia atrás con 1 año o 6 meses de diferencia, ¿no? Esto al final deriva del error de los modelos con los que se han estimado estos relojes, etcétera, ¿no? Pero aquí, como la pregunta era ¿cuál es el ritmo de envejecimiento, no? El ritmo de envejecimiento a lo largo de 1 año, pues son 12 meses en escala cronológica. Si lo que queremos ver aquí es aceleraciones o deceleraciones, vamos a estar midiendo aceleraciones de ¿cuánto? De 2 meses, de semanas, ¿no? Entonces, realmente el año se nos queda incluso un poco corto. Lo ideal sería hacer este estudio durante 5 años y en un margen de 5 años poder ya cuantificar un retraso en el envejecimiento considerable, ¿no? Del orden de meses o del orden de varios meses incluso. En este caso, identificamos que 1 año era el tiempo mínimo que nos iba a permitir estudiar un fenómeno de envejecimiento dispar entre grupos de en torno a 4 semanas, de acuerdo a cómo se están comportando estos relojes, ¿no? Y todo esto vino, como tú bien dices, a través de un estudio muy intenso de ese biomarcador, en este caso los relojes epigenéticos, qué información estaban recogiendo, cuál es el error que estaban dándonos en estimaciones de edad, ver en otras poblaciones cuál ha sido el ritmo de envejecimiento molecular que tienen ciertos participantes, ¿no? Y al final esto es lo que nos ha permitido decidir lo del año y también incluso la elección del reloj, ¿no? Porque dentro de relojes biológicos hay muchos. Está el reloj de Horvath, el reloj de Wu, hay muchísimos autores, ¿no? Y aquí sí que haremos una buena selección de aquel reloj que mejor se adecue. Para otros biomarcadores, pues lo que recomiendo es hacer un diseño de estudio que responda a la pregunta de investigación, ¿no? Si por ejemplo, se están buscando estudiar el efecto de químicos no persistentes en orina. Los químicos no persistentes son moléculas que
metabolizamos de una manera muy rápida, ¿no? Y a lo mejor estuvimos expuestos ayer por una exposición puntual y ya hoy en mi sangre no queda nada, ¿no? Pues ahí, más que a lo mejor el biomarcador, lo que recomendaría es una buena toma de muestra durante varios momentos temporales. Por ejemplo, orinas seriadas. Cuando se trabaja con químicos no persistentes, no persistentes, perdón, debemos recoger orina de manera continuada durante todos los días de una semana o incluso 2 semanas y poder tener el historial continuo, ¿no? Y no solamente en un momento temporal. Y luego el propio ejemplo que estabas comentando de la hemoglobina glicosilada es un muy buen marcador para hacer una lectura de los últimos años, ¿no? de la glicemia. Yo creo que todo pasa por hacer un buen estudio de la literatura, seleccionar el biomarcador adecuado y, muy importante, una buena colección de muestra. Y si es necesario en varios tiempos, pues en varios tiempos. Ujú. Augusto, muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Yo tengo un par, pero sé que también ya cumplimos el tiempo. Entonces, pues Augusto, sé que es muy tarde para ti en este momento. De verdad que te agradecemos el espacio. Pero bueno, no, muchas gracias. Si de pronto alguien... No, bueno, no, muchas gracias, Augusto. La pregunta te la haré En personalmente. persona. Sí, bueno, Muy pero bien. no, muchas gracias a todo el equipo de profesores y personas que nos acompañaron el día de hoy. Augusto, de verdad te reitero el agradecimiento y bueno, a todos. Creo que levantó la mano. ¿Quién? Sí. La doctora Mónica levantó la mano, no sé si lo levantó o lo aplaudió. Ana Victoria ya le ha levantado. Bueno, para Era todos para reaccionar, Dianita, no te preocupes. bueno, ustedes ahí están viendo mi Perfecto. pantalla en este momento. Sí, señora. Bueno, no, les queremos invitar a quienes estén interesados en hacer parte de la red de Esposoma en Latinoamérica y el Caribe, así como de un curso de capacitación de Esposoma que vamos a tener con certificación de la Asociación Internacional de Epidemiología Ambiental, que escaneen, si ustedes quieren, este código QR, pues para hacer parte y enterarse un poco más de cómo va moviéndose el esposoma aquí en Latinoamérica. Entonces, a todos muchas gracias y los esperamos en otros momentos nuevamente en Esposoma también en el encuentro de ciencias médicas, ya de la maestría y el doctorado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Augusto, que estés muy bien. Feliz noche para ti. Gracias. Feliz Buen tarde resto del para día. todos. Bueno, gracias, Adiós. Augusto, que estés bien. Hasta luego.